¿En dónde estamos? Ya se conocieron los candidatos, vamos a ir a las PASO. ¿En dónde estamos en la Argentina? Dólar 185, ¿no? Sí. Dólar ULU 185. Cepo de recepo y dólar a 185, 10% de suba el último mes. Bueno, ahí pasamos la primera parte del año, fue muy buena en el sentido de que el gobierno pudo cosechar, digamos, los dólares del campo, pudo aumentar las reservas y eso generó cierta tranquilidad en lo que fue el primer semestre. El central pudo recomponer reservas, pero ahora entramos en una película muy distinta, porque los dólares de la cosecha se acaban, el gobierno en un año electoral va a poner carne en el asador, va a poner pesos, va a tirar pesos en la calle, y claramente está la incertidumbre y eso claramente ya está pasando factura en los dólares financieros. Fíjate que el 185 no es un nivel muy diferente al dólar de 4 pesos de junio de 2002, después de la crisis de convertibilidad, en términos ajustado por la inflación. Es un dólar de pánico financiero. ¿Qué quiere decir eso? O sea, 185 es un valor que... Es un valor que no es coherente con la competitividad argentina en una situación estable. Esto no quiere decir que pueda seguir subiendo si el gobierno no acomoda las variables, no da certidumbre, no negocia con el fondo. Y ojo, la noticia del sábado. Cristina, dio una señal política muy importante. Los dólares de la ampliación de DEX que va a dar el fondo no se va a usar para financiar gasto de la pandemia, sino para pagarla al fondo. Bueno, pero es una señal buena. Eso es una señal política clave que cuando las papas queman con el dólar, la política, Cristina Fernández da una señal de que en torno a la dirección de una negociación con el fondo. Lo que pasa es que un dólar disparado, que me parece que esa es la preocupación de Cristina Fernández, un dólar disparado, tenés una elección que perdés. Un dólar disparado significa que este objetivo que tiene el gobierno en un año electoral, que es acelerar vacunación, poner plata en la calle, pero llegar con el dólar anestesiado, porque si no la inflación se acelera y entonces pones pesos por un lado, pero se van por el otro por la inflación. Bueno, claramente necesita llegar con el dólar anestesiado y esa señal política va en esa dirección. Lo que pasa que el Banco Central no tiene muchas reservas, la inflación tiene un piso de 3 y esa es la principal vulnerabilidad. ¿Qué puede pasar después de las elecciones? Yo creo que ahí hay dos momentos. A las elecciones yo creo que el gobierno tiene herramientas como para llegar con el dólar más o menos anestesiado. Ahora, la nafta no le alcanza para seguir de largo después de las elecciones. Sí. Gane o pierda. Gane o pierda, no le alcanza. Si pierde o hay un mal resultado, paradójicamente el mercado le puede dar cierto viento a favor porque es como que hay una expectativa de cambio político para el mercado. Pero la nafta no alcanza para seguir de largo sin un acuerdo con el fondo que genere cierta expectativa. Es una condición necesaria para no chocar. No significa que un acuerdo con el fondo soluciona todos los problemas. No es que van a venir inversiones. No. Eso sabemos que no es así. No significa que se va a bajar la inflación. Sabemos que la inflación no se baja ni como quiso hacer el gobierno anterior subiendo la tasa, ni como está haciendo este gobierno controlando precios. Sí, necesitas un acuerdo para poder seguir. Necesitas un acuerdo para no chocar y no tener una tensión cambiaria que te acelere la inflación y te lleve a otro nivel, digamos. Ahora, eso es una condición necesaria, porque no te alcanza la nafta para pagar los vencimientos y no lo veo yo al gobierno, digamos, no veo a Cristina Kirchner defaulteando con el fondo, porque creo que más allá de la retórica política, una situación así sería muy inestable a nivel económico. Yo no sé si no sería el único caso en el mundo. Bueno, claramente, digamos... Así que, es decir, que no sabés qué puede pasar. Se te complicaría la macro, claramente, el dólar, el bolsillo del consumidor, te cerrarían, digamos, financiamiento de multilaterales que financian proyectos de inversión, te generaría muchos problemas, con lo cual, así como no veo ese salto discreto del dólar oficial que muchos dicen el día después de las elecciones o en diciembre hay un salto discreto para llegar al financiero, el que está en 95 llevarlo a 180, no lo veo eso porque sería políticamente inviable y no soluciona nada. No veo una situación donde se transite sin un acuerdo con el fondo. Podemos discutir a qué velocidad, a qué tiempo, qué tipo de acuerdo, si va a generar expectativas o no. Ahí sí hay incertidumbre, pero no veo a la política transitando el horizonte a noviembre 23 sin un acuerdo con el fondo. ¿Qué pasa si te preguntan? Pues me imagino que todo lo que son las consultorías económicas, fundamentalmente, hay mucho cliente argentino, mucho del exterior, te tienen que preguntar hacia adelante. Todo el tiempo. ¿Qué le puedes contestar? Bueno, ese es el gran laburo que tenemos los consultores acá. Son Son todos supuestos. Claro.
Y muchos supuestos dependen muchas veces de decisiones políticas. Por ejemplo, el acuerdo con el fondo, que es un supuesto clave para decir cuál va a ser el dólar, la inflación del año que viene, el crecimiento, termina siendo una decisión política. Entonces, uno tiene que trabajar con distintos escenarios en función de distintos supuestos. No puede hacer magia. ¿Por qué un acuerdo con el fondo te permitiría bajar la inflación? No necesariamente. Claro, eso lo digo acá. Macri tenía ese acuerdo con el fondo y 50% de inflación. No necesariamente. A ver, sabemos lo que hay que hacer para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque lo hizo Brasil, Chile, Colombia, Perú. Ellos tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en un mes. Seguro. Y economías que tenían mismos problemas que nosotros. Dolarizada como Perú, indexada como Chile, episodios de hiperinflación como Brasil. Entonces, la inflación no se baja, ni con la tasa de interés como quiso hacer el gobierno anterior, solamente con eso, ni como está haciendo este gobierno acordando precios y salarios. Acuerdo con el fondo, listo, cerrás el acuerdo con el fondo. Ahí te digo, el gobierno anterior tiene acuerdo con el fondo. Totalmente. 50% de inflación. El acuerdo con el fondo es una condición necesaria para no chocar, pero no te soluciona los problemas. Necesaria para no chocar si es un acuerdo que vende expectativas. Porque si pasa como el acuerdo con los acreedores privados del año pasado, fue un acuerdo que no generó expectativas y no permitió recuperar el acceso a los mercados. Parte del problema que hoy tiene Argentina tiene pesos para imprimir, pero no tiene dólares para abastecer eso. Entonces, lo que pones por un lado se va por el otro. Si le pones un cepo a las exportaciones de carne, que son ingresos de dólares genuinos, ¿qué querés? También es una cosa ridícula. Por eso, el problema central de Argentina es que no tiene moneda. El síntoma es esa inflación de 3% mensual piso, aunque esté todo pisado, dólar, tarifas, acuerdo de precios. La pregunta de siempre, ¿por qué no se dolariza la Argentina? Bueno, porque dolarizar la Argentina, digamos, primero sabemos que hay experiencias de casos cercanos, Brasil, Chile, Colombia, Perú, que solucionaron el problema de la inflación sin ir al extremo de dolarizar. No, pero son bimonetarias, son economías. Son bimonetarias, pero mantienen su moneda. Cuando vos te dolarizás, es como que perdés una herramienta monetaria y tenés que acomodarte, cuando tenés un problema, la devaluación es como una herramienta, te sirve acomodar tu competitividad licuando. Eso porque tenés un descontrol de los gastos y un desequilibrio completo. Pero por eso, cuando vos dolarizás, pero tu estructura no es compatible con, por ejemplo, la competitividad de Estados Unidos. No podés imprimir dólares. No podés devaluar, entonces los ajustes son más recesivos, porque tenés que hacer el ajuste nominal, el que se hizo en la convertibilidad, bajar nominalmente salarios para acomodarte a la competitividad de la economía con la que te atás. Y eso es un problema. Lo sufren España, Grecia, Italia, economías que tienen una moneda que no son... Contra eso también te digo que en la Argentina el ajuste del salario se viene haciendo hace años. Exactamente, pero políticamente es más fácil hacerlo vía inflación, licuación, que bajando nominalmente el salario. Es inviable políticamente. Entonces tenés ese problema, pero claramente, si no resolvemos el problema, no tenemos moneda. Entonces fíjate, te agarró la pandemia, todos los países imprimieron. Argentina, cuando lo quiso hacer, ¿te acordás? En marzo, abril del año pasado, se le fue el dólar a las nubes. Sí, imprimió, entonces, imprimió, pero se le fue el dólar a las nubes, entonces no tiene herramienta. Y eso es porque no tenemos moneda. Y no tener moneda requiere, primero, una decisión política, un programa económico de mediano plazo, lo que vos contás siempre, y hoy Argentina está muy lejos de eso. Hasta que no haya un acuerdo político generalizado y un programa económico de largo plazo, vamos a seguir discutiendo cuánto va a estar el dólar el mes que viene.